Muy buenas tardes, esto es Piensa Prensa y el día de hoy nos acompaña Dino Pancani, quien es periodista, doctor en estudios americanos y es académico de la Escuela de Periodismo y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Bueno, hoy está con nosotros porque nos va a presentar su última publicación, tiene varias anteriormente que rescata la memoria histórica de nuestro país, pero hoy nos va a presentar Vidas Estelares por la editorial LOM. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, yo diría que en general los Vidas Estelares, testimonio de combatientes en contra de la dictadura, ¿no? Toda la vida, la dimensión de esas personas ha sido invisibilizada, ¿no? No mencionada, mucho menos valorada en términos de lo que hicieron por el retorno a la democracia. Y lo que quise hacer, de alguna manera, es ampliar los públicos. Es una historia, trato de hacer un periodismo más narrativo, en donde no son historias lineales, sino que voy mezclando historias entre mujer y hombre, porque también quería visibilizar en algún punto la lucha de las mujeres también, ¿no? En general lo que más se ha destacado, dentro de lo poco que se ha destacado, es solamente el contacto físico, ¿no? O estas luchas, estos esfuerzos físicos generalmente asociados a lo masculino. Pero toda esa lucha, para la lucha que se da desde los 73 hacia adelante, requería no solo esta logística y este trabajo, sino que había un tema de sanidad, habían trabajos de ayudistas. A mí particularmente me emociona tremendamente el trabajo de las y los ayudistas, ¿no? Cómo colaboraron, sin pertenecer siempre a las organizaciones, cómo colaboraron en proteger a las y los militantes o en proteger también un acontecimiento, una acción, etc. Con respecto a eso, ¿crees que la sociedad chilena comprende realmente las razones que llevaron a estos combatientes a este camino de la lucha armada? Mira, yo me toca por mi oficio, ¿no? Por mi trabajo, me toca estar con harto joven, ¿no? Ya sea de manera formal o de manera informal, en seminarios o en colegios. Y yo diría que es probablemente la parte más desconocida, ¿no? Pero la dimensión, no solo, yo hablaría más de una lucha más frontal, ¿no? De una lucha más de los partisanos y partisanas. Es una parte, hay una dimensión ahí que es más desconocida. Yo creo que hay un interés que es genuino. Interés genuino no solo en las acciones espectaculares, en donde de alguna manera hay relatos, ¿no? Estoy pensando en el atentado a Pinochet, ahí hay algunos relatos, hay libros, la televisión también se ha metido en eso, no es la dimensión humana de quienes atentaron, ¿no? Sino que es la dimensión más operativa de lo que se hizo. Pero hay otras acciones en las cuales no son tan espectaculares, o acciones incluso cotidianas, ¿no? Gente que vivía para hacer, en este caso, para el retorno a la democracia. Y yo diría que eso genera mucha ganas de conocerlo, de saberlo más. Este libro surge, una idea hace 10 años aproximadamente. Lleva bastante tiempo ya. No, pero lo tomé después. Pero yo hice el 2017, presenté un libro sobre la Operación Albania, que el objetivo que tenía era mostrar la semi-impunidad del sistema judicial, ¿no? Y una de mis testimonios me llamó porque quería contarme una historia. Yo ella vivía en La Victoria en aquel periodo, fui a la población La Victoria y lo que sucedía es que ella había recibido un balazo en el periodo de la dictadura en la ingle y le habían puesto un corchete en esa. Con el paso de los años, ese corchete tendría que haber sido revisado y cambiado, ¿no? O a lo mejor el procedimiento médico debiera haber sido distinto. Ella fue al médico, al hospital Barros Luco, fue al médico, le sacaron una radiografía. Y cuando le sacan la radiografía, el médico se da cuenta de que lo que tenía ahí era un balazo en un accidente automovilístico, como fue lo que ella señaló. El médico sacó por conclusiones y dijo, bueno, esta señora por los años en los cuales era señora ya en ese tiempo, era muy jovencita cuando le pasó. Y la maltrató, ¿no? La maltrató y ella, que se sabe defender bastante bien, se defendió, pero salió de todas maneras muy afectada, ¿no? Por esa historia. Y el diálogo, la conversación que tuvimos su reflexión era decir, ¿por qué yo no puedo contar mi historia, ¿no?
¿Por qué nadie sabe mi historia? Porque ni siquiera en mis espacios más íntimos nadie sabe mi historia. Y como esa historia, hay muchas historias más, ¿no? Hay muchas otras historias en las cuales merecen ser contadas. No solo merecen ser contadas porque la sociedad chilena se enriquece cuando conoce las dimensiones de la resistencia a la dictadura, ¿no? Sino que porque ella necesita también, ellas y ellos necesitan también una reparación, ¿no? Es decir, la sociedad chilena, yo no tengo ninguna duda de que la democracia se debe también, no solamente, también se debe a quienes iniciaron esas luchas de mayor frontalidad. Y creo que el tiempo en algún punto los va colocando en un lugar, ¿no? Los va colocando porque se entiende además que, voy a parafrasear a Ricardo Lagos, que cuando Lagos dice que fue con un lápiz grafito, se retornó la democracia, yo creo que hoy día la gente no le cree a Ricardo Lagos, ¿no? Que fue con el lápiz grafito. Por lo tanto, es una explicación que envejece mal. Cuando una explicación envejece mal, aparecen entonces otras explicaciones y los jóvenes y las jóvenes empiezan a buscar, ¿no? A escarbar, y empiezan a aparecer entonces estas historias. Claro, yo precisaría el término del desconocimiento, tiene que ver con ignorancia, ¿no? No tiene que ver con una descalificación de desconocer el aporte que se hizo. Y si tú puedes entender ese desconocimiento cuando lo que has tenido es una vocería transversal de política en la cual ha omitido a esa parte de la oposición o de las personas que resistieron y que combatieron a la dictadura. Tienes la escuela en la cual tampoco se enseña qué fue lo que ocurrió, quiénes eran. Tienes también los medios de comunicación, en los cuales lo que hacen centralmente es transformarlo en una suerte de binario, ¿no? Usaba las armas, por lo tanto era malo. Si no usaba las armas, entonces era demócrata. Y así es como algunos sujetos partidarios de la dictadura pasan por demócratas porque andaban de civil y no andaban de militar, ¿no? O no andaban con un arma al cinto. Entonces, yo creo que paulatinamente se va conociendo esto porque ese mismo niño o esa misma niña en la cual no le cuentan esta historia a través de estos aparatos reproductores del Estado, ¿no? No está contado ahí, pero sí está contado en su familia, ¿no? Sí está contado en su población, sí está contado con los familiares, con sus compañeros, con el tío, con el vecino. Hay una historia en la cual se va contando y va apareciendo, ¿no? Y se va reflexionando entonces en espacios más pequeños, nos invita a toda la sociedad a reflexionarlo, porque parten condenándolo, ¿no? Nos invita a reflexionarlo, pero cuando se reflexiona en espacios más pequeños también es más profundo, ¿no? Y me atrevería a decir también que es una sociedad en la cual alcanza a dimensionar la potencia, la fuerza de esa lucha y la contextualiza también, ¿no? Es una lucha que se da en el marco de una dictadura, no es una lucha que se da fuera o en un sistema democrático, ¿no? Es una lucha que se da en el marco de una dictadura y que es protagonizada por jóvenes, ¿no? Por muchachas, por muchachos de 14, 15. En el libro hay algunos testimonios que parten muy jovencitos y muy jovencitas, centralmente por trauma, ¿no? Porque la represión golpeó a su madre, la represión golpeó a su padre. Hay otro de los testimonios en el cual Orlando cuenta que su padre detenido, después de pasar por la tortura, lo va a ver a la cárcel pública, lo va a abrazar y no puede abrazarlo, ¿no? Estaba quebrado por la tortura. Ese es un muchacho en el cual era un niño en aquel periodo, ¿no? Tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo que tenía que hacer era juntarse en colectivo y a partir de eso combatir con una cierta frontalidad a la dictadura. ¿Qué diferencias o similitudes ves entre la lucha de los combatientes de antaño que tú relevas y los de hoy? Sí, mira, yo solo un aporte a lo que acabas de señalar tú, ¿no? Claro, la memoria oficial nunca lo va a relevar, ¿no? Porque la memoria oficial no lo va a revelar, pero si se mira al espejo le va a dar vergüenza, ¿no? Son los agentes del Estado los que cometen estas fechorías, por lo tanto es el Estado. Y al Estado la memoria no le importa porque entonces tendría que pedir perdón por lo sucedido. Yo no veo tanta similitud, fíjate, en términos de las y los jóvenes de hoy y los de antes, ¿no?
yo diría que hay un desplazamiento de la política, porque hacían política también, ¿no? Hay un desplazamiento de la política en la cual había un no pedir nada para sí y tampoco imaginarse en el marco ni siquiera del sistema democrático, no por combatirlo, ¿no? Sino que porque la tarea era devolverle a la sociedad chilena, la democracia. Entonces, siento que hay una entrega tan desinteresada, ¿no? Y hay un sentido tan ético, tan profundo en esa generación, en esos jóvenes, que no lo veo igual hoy día con las y los jóvenes actuales que tienen una participación política en donde siento que hay una mayor claridad, ¿no?, de la recompensa que tienen que tener también por esta participación social. Estoy haciendo una generalización que puede ser injusta, ¿no? Pero es de alguna manera lo que pudimos ver en el gobierno anterior, el gobierno de las y los estudiantes del 2011, ¿no? Son generaciones muy distintas, una de un extraordinario pragmatismo, la actual, y la otra de mucho romanticismo y mucha convicción de no pedir nada para sí, sino que pedirlo todo para un colectivo, ¿no? ¿Crees que Chile tiene una deuda pendiente con estos jóvenes combatientes de los 80? Mira, yo creo que, no sé si ellos y ellas sientan que tienen deuda con ellos, ¿no? Porque tiene que ver con una coherencia, precisamente con lo que decía anteriormente, ¿no? No es que me deban algo porque lo hicieron por convicción, lo hicieron por azar, porque la vida los puso en una encrucijada y eligieron ese camino, ¿no? Creo que Chile tiene deuda con Chile, ¿no? Es decir, con complejizar, con presentar, con diversificar cómo se retornó a esta democracia imperfecta, pero cómo se retornó a esa democracia imperfecta. Y acá no creo que sea competencia, porque indudablemente hay sectores que hicieron aportes también y que no estaban en esta radicalidad, ¿no? Pero que tampoco necesariamente han sido reconocidos, ¿no? Pongo de ejemplo al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que practicaba la no violencia activa. Tampoco fueron reconocidos, ¿no? Los pobladores como sector social tampoco fueron reconocidos. Los trabajadores por los sindicatos tampoco fueron reconocidos. Entonces, este es un sector más en la cual hay un sector que hegemoniza esta memoria y trata de presentarla de manera muy inflexible hacia como una memoria única, ¿no? Por lo tanto, creo que la riqueza debiese estar precisamente ahí. Así es. Agradecemos mucho tu presencia, Dino. Gracias. Yo muy feliz de haber venido y muchas gracias. Les agradezco yo también por la promoción del libro y por la conversación. No, muchas gracias a ti. Okay. Ya sabe, amigas y amigos, comparta esta entrevista, difúndala y vaya al lanzamiento del libro y cómprelo, por favor, por la editorial LOM. Hasta pronto. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.